Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda donde queremos hablar un poco de impactos positivos de la sostenibilidad en la comunidad. La palabra impacto en el diccionario de la Real Academia Española incluye varias definiciones, desde el choque de un proyectil contra algo o contra alguien, la huella o señal que deja un impacto o el efecto producido en la opinión pública por una catástrofe, hasta incluso el golpe emocional que produce un acontecimiento o una noticia desconcertante, como podría ser el vídeo de Shakira, ahora me imagino. Pero curiosamente también el diccionario, si lo buscáis, incluye la palabra impacto ambiental y lo define como aquel conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación en un entorno cultural como consecuencia de obras o de actividades. Hoy queremos hablar concretamente de estos impactos ambientales de un territorio como Menorca y lo haremos con el testimonio de tres personas que aparte yo creo que ejemplifican muy bien a través de sus establecimientos turísticos tres modelos muy interesantes en cuanto... No me oís, ¿no? Ya me parecía que era un poco Chaplin esto. No se oye, ¿no? No se oye nada. ¿No me oís desde que llegué o...? Nada, ¿no? ¿Ahora sí? Ah, pues sí. Buenos días de nuevo. Y si os parece, vamos a empezar lo que ya habíamos empezado, que es hablar sobre el impacto positivo de la sostenibilidad en la comunidad. La palabra impacto, bueno, no me ha oído nadie, por lo tanto lo vais a oír por primera vez. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla de choque de un proyectil o otro objeto contra algo, habla de señal que deja un impacto, habla del efecto producido en la opinión pública por una catástrofe e incluso habla de golpe emocional que produce un acontecimiento o una noticia desconcertante, que yo utilizaba, que me parecía que el vídeo de Shakira podría ser este golpe emocional. Pero curiosamente en el diccionario también se habla de impacto ambiental. Impacto ambiental entendido como aquel conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de actos o de actividades. Hoy queremos hablar precisamente de este impacto ambiental y lo vamos a hacer desde Menorca con tres ejemplos, con tres representantes de tres establecimientos turísticos que ejemplifican muy bien, tanto por tamaño como por tipología, como idiosincrasia, este tipo de realidad. Me acompaña Ania Sánchez Rodrigo, que es fundadora de Jardins Les Bruixes Collection, fundadora y propietaria. Bienvenida y gracias. Caral Mariné, director de marketing y comunicación del grupo hotelero Set Hoteles. Buenos días y bienvenido. Gracias. Pero no tenemos. Y Rafael Mascaró, hola, fundador y propietario del Hotel Rural Turmadén des Capitán. Gracias también y por estar aquí. Muy bien. Para empezar, yo me gustaría, para que vieran ellos realmente estos tres ejemplos de lo que representáis cada uno y tres realidades y cómo impactáis a nivel sostenible, que nos explicarais cada uno cuál es vuestra realidad. Si os te parece, Ania, que te tengo cerca. Bien, perfecto. Cuando quieras. Bueno, pues Jardins Les Bruixes nace como el primer boutique hotel de Mahón. Había sido toda la vida, desde principios del siglo XIX, una casa familiar y el reto estaba en convertir la casa familiar en un boutique hotel teniendo en cuenta la sostenibilidad. Mi madre es alemana, yo llevo el reciclaje y esas cosas en el ADN desde que nací, entonces ya formaba parte, digamos, del proyecto desde el principio. Nosotros contemplamos la sostenibilidad desde varios puntos. Uno sería la vuelta al origen, ¿no? Un poco inspirados por la casa antigua, pues vivir como lo hacían las abuelas, que al final eran las señoras más eco del mundo, porque esto de los envases de plástico y estas cosas ni las conocían, ¿no? Todo es con tarros de vidrio y conservas y eso. Pues nosotros hacemos exactamente eso también. Hacemos nuestras mermeladas, usamos todo, pues tarros de vidrio, igual que antes, ¿no? Antiguamente. Luego, por otro lado, intentamos minimizar la producción de basura, pues también recuperando al máximo pues restos de alimentos, los llevamos a un país que está cerca y bueno, pues todo esto como a la antigua. El otro punto de vista de la sostenibilidad sería tratando de implementar pues las tecnologías, con pues, placas solares, fotovoltaicas, la aerotermia, etcétera, ¿no? Y todo eso
adaptarlo a una casa antigua, que eso sí que fue el reto, porque no quieres romper pues el ambiente y la estética de la casa, y era complicado, pero bueno, fue un reto y fue muy chulo. Y luego también hablamos de la sostenibilidad social. Nosotros tenemos 16 habitaciones y mantenemos el hotel abierto todo el año, con lo cual damos trabajo todo el año. El 80-90% de nuestra plantilla son mujeres, y en verano somos 35, que no es nada... es un reto, ¿vale? Y por ejemplo, pues hacemos muchos eventos sociales, ¿no? En Navidad hacemos un mercadillo de Navidad enorme, cerramos la calle, que lo hacemos para Mahón al final, y hacemos eventos culturales también, y colaboramos mucho con la Fundación de Discapacitados a la hora de, pues, imprimir toda nuestra papelería y todo esto. Entonces, bueno, tenemos mucha conciencia social, y lo cual tengo que decir que en nuestro caso, al ser pequeños, nos resulta relativamente sencillo, al igual que pues, controlar mucho pues, todo el tema de pues, ese reciclaje y control de los productos que usamos, el compostaje, todo nuestro producto de la lavandería, de limpieza es ecológico, los jabones los hacemos nosotros en casa, el equipo del spa, pero claro, todo esto, ¿por qué es posible hacerlo? Porque somos pequeñitos. Entonces, al final es como gestionar es una gestión ecológica doméstica, solo que un poquito más, ¿no? y bueno, esa es un poco, sería un perfil. Ajá. Perfecto la foto. Caral. Sí, buenos días. Nosotros tenemos un perfil de negocio bastante diferente en su caso, pero que al final yo creo que lo que define nuestro proyecto de sostenibilidad viene de la misma raíz, ¿no? Nosotros somos Setotel, somos el grupo menorquín con más hoteles en Menorca. Tenemos 9 hoteles repartidos por toda la geografía menorquina, con más de 2.500 plazas hoteleras. La empresa ya en 2008 empezó a trabajar lo que es la sostenibilidad y lanzó un proyecto que en aquel momento fue uno de los proyectos pioneros en cuanto a turismo sostenible en Menorca, al que le nombramos Greenset, que es un proyecto de turismo sostenible en la isla de Menorca. Desde aquel entonces, nosotros cada año llevamos a cabo nuevos proyectos y mejoras en lo que son las instalaciones y en la operativa, y todos estos proyectos que se llevan a cabo cada año para mejorar se hacen desde el punto de vista de la sostenibilidad. Este ha sido desde el 2008 nuestro objetivo, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, porque podríamos hablar de muchas iniciativas que hacemos dentro de este proyecto, pero por ejemplo este año estamos reformando el hotel que tenemos en Ciutadella de Menorca, un hotel de unas 90 habitaciones, y básicamente esta reforma la hacemos precisamente para apostar por eso, por el turismo sostenible. Pues, por ejemplo, vamos a instalar 280 paneles fotovoltaicos que van a permitir producir alrededor de un 25-26% de la energía que consume el hotel. Vamos a instalar un sistema de reutilización de aguas grises que va a permitir ahorrar más del 30% del agua que se está utilizando actualmente. Instalamos también un sistema de monitoreo de las instalaciones para tener un control absoluto de los consumos del hotel, que es algo súper importante para nosotros. Un sistema de osmosis centralizado. Vamos a instalar cargadores eléctricos en el parking para fomentar también que aquellas personas que alquilan coche pues que apuesten por el coche eléctrico. Y vamos a tener, que eso ya lo tenemos en muchos de nuestros hoteles, habitaciones totalmente libres de plástico, ¿no? Al final también llevamos a cabo pequeñas iniciativas como las que comentaba Anja, ¿no? de temas de reciclaje, temas de, pues evidentemente no utilizamos monodosis, apostamos por productos orgánicos, por kilómetro cero, y una cosa que también es muy importante para nosotros, que creo que es un poco también lo que nos diferencia un poco de otras empresas que a lo mejor no son de Menorca y tienen un número de plazas similar, es que apostamos mucho por
también lo que comentaba ella, por lo que es la sociedad menorquina. Siempre que llevamos a cabo cualquier iniciativa intentamos contar con empresas de Menorca. Cuando llevamos a cabo una reforma, cuando necesitamos colaboradores, necesitamos proveedores, siempre priorizamos, también en lo que es recursos humanos, priorizamos Menorca. No siempre es posible, evidentemente, Menorca tiene sus limitaciones, pero intentamos apostar para que al final también podemos de alguna manera pues fomentar el desarrollo social y económico de la isla. Al final, Set Hotels es una empresa familiar menorquina, nació en Menorca y es una familia menorquina que está vinculada al proyecto y lo que quiere más que, o sea, su principal objetivo es precisamente pues la sostenibilidad social y económica también de Menorca, ¿no? Y bueno, un poco es esto lo que hacemos. Muy interesante porque estamos viendo al final cómo se van traduciendo estos impactos en ejemplos prácticos. El jabón, el agua, o sea, al final se tiene que trasladar el discurso de la sostenibilidad en algo concreto. Vamos con Rafael, que también es muy interesante porque la parte es agricultor, lleva el hotel, es decir, es un perfil, ha venido de verde, o sea que ya declaración de intenciones total. Mira, no estaba planeado así, pero sí. Turmaden, estamos hablando de Menorca. Turmaden, haré un poco lo que es el nombre, porque muchas veces me dices el nombre es un poco extraño, especial. Turmaden es un nombre árabe. Tur viene de Turó, colina, y Maden viene de Almadín, que es decir mina, es una montaña de la mina. Esto es un poco, lo introduzco así, para decir que Menorca es un sitio de una carga de biodiversidad y una carga cultural, es un espacio muy diverso. Entonces, pues hay esta importancia de la implicación con tu territorio, ¿no? Turmaden es una granja, combinamos la parte agrícola con una parte de alojamiento, es pequeño también es que se puede dimensionar, ¿no? Al final nosotros lo que hemos enfocado, producimos alimentos evidentemente y se interrelaciona, digamos, la parte agrícola con la parte de alojamiento, sobre todo en el planteamiento que hemos hecho de básico en lo que es que interesa además aquí en el sector, que es la parte del alojamiento, ¿no? Y cómo se interrelaciona. Pues bueno, la primera pregunta cuando desarrollamos el alojamiento es vamos a intentar ser independientes, ¿no? Es decir, autosuficientes, sobre todo a nivel de lo que nos interesa, de esas acciones sostenibles, que al final la prima es la problemática, la voy a poner un poco entre comillas, de emergencia climática, ¿no? Entonces, todo el conjunto de acciones que nosotros planteamos y a ver de dónde podemos partir era a ver de qué disponemos en la granja. Y lo que disponemos a nivel de energías, y aparte después del planteamiento de la estructura de alojamiento, es que tenemos una biomasa, ¿no? Teníamos y tenemos, la cual, pues a ver cómo la aprovecharemos y en qué formato, para no salir de los lindes fuera a importar energía de otros lugares, ¿no? Entonces tenemos una general que disponemos todo el mundo, que es el sol, y la biomasa. A partir de aquí, haré hincapié en un proyecto que podemos entrar y podemos desarrollar un plan forestal técnico aprobado por el gobierno con unos criterios, digamos, de extracción según la norma y correctos, ¿no? Entonces, a nivel de energías, con la biomasa, hemos planteado a nivel tecnológico a ver cómo podemos utilizar y adquirimos pues, la tecnología, básicamente es un proceso de gasificación de alto rendimiento en que nos interesa, digamos, el hidrocarburo, ¿no? Eso básicamente a nivel de calefacción, de agua caliente. Y aparte de la extracción e independencia con el tema de biomasa, tenemos el sol, ¿no? Y el sol, pues hemos implementado pues, sistemas de termosolar, ¿no? También de soporte en el tema de agua caliente y la fotovoltaica a nivel de energía. Dicho esto, y cuando intentamos ser lo máximo autosuficientes, que no somos 100%, es complejo, porque también hay otros ámbitos en que consumen de otros lugares, por decirlo de alguna manera, tenemos la parte de estructura. En la parte de estructura, evidentemente, pues decidimos ir a hacer una reforma evidentemente orientada a una buena oferta, que al final tu producto no deja de ser un elemento que tienes que ponerle en un sistema complejo que es el mercado, con los criterios máxima que hemos podido ser capaces, pero que considero que sí que lo hemos conseguido, de bioconstrucción.
hemos utilizado los elementos locales, que en este caso es una piedra arenisca, ¿no?, del cuaternario, que se llama marés. Son estas técnicas o estos digamos, materiales de antes que por un periodo de tiempo casi que se pierden, ¿no? Pues ahora ya sí que se está utilizando más y está más al día. Pero en el momento que hicimos pues, la reforma, no todo el mundo sabía manejar otra vez estos materiales no combinables, por ejemplo, con cemento, sino, por ejemplo, con la cal hidráulica, ¿no? Entonces, los criterios de bioconstrucción fueron básicos para hacer materiales, evidentemente, máximamente orgánicos o procedentes que sean renovables, como madera, y poder también buscar la máxima eficiencia, es decir, intentar ser muy eficiente, autosuficiente en un nivel de energías y no tener que la estructura tenga un buen comportamiento, pues tampoco no sería válido, ¿no? Entonces, es la combinación de también la granja interviene de una manera también, pues tanto en energías y en el modo en que construimos, pues con el alojamiento, ¿no? Otra parte importante que planteamos, evidentemente, era el agua. Recuperamos varios elementos etnológicos, que se trata de aljibes, donde hay captación de agua de lluvia por un sistema y también de almacenamiento, de donde nosotros distribuimos por diferentes usos que tenemos, tanto alojamiento como huertas, como ganado. Entonces también recuperamos estos elementos y, digamos, la gestión del agua sí que fue un poco de los primeros y costó así, y el sistema de depuración basado en la fitodepuración. Había 2 tratamientos y planteamos pues, la fitodepuración, que al final es una depuración, digamos, lenta por plantas. Aquí sí que en el alojamiento cerrábamos el ciclo del agua, ¿no? Es un poco, digamos, las 3 claves que interactúan, ¿no? Al final en todo el sistema. La última, también muy importante, y creo que también, por ejemplo, para el sector y evidentemente en el problema ambiental lo es la alimentación. Somos productores, entonces también era muy importante ser capaces de orientar un poco lo que producimos en la granja para suministrar al hotel, ¿no? Y era básico, evidentemente, la orientación del producto, si puede ser no kilómetro cero, sino 1,50 m, ¿no? Sí, es la granja, y prioridad en los alimentos locales, obviamente, ¿no? Son las 4 premisas, ¿no?, con las que se combina todo el proyecto a nivel de energías, básicamente, ¿no? Es un poco... Yo he intentado resumirlo mucho, si estaría hablando también mucho. Un manual perfecto de cómo llevar un establecimiento sostenible. Yo os quería preguntar, claro, todo este compromiso, todo este esfuerzo que hacéis los 3, ¿no?, que aparte ya vemos que el tamaño en este caso no importa, porque los 3 lo estáis haciendo, cada uno a vuestro volumen, ¿no? ¿Cómo lo percibe vuestro cliente? ¿Os lo está demandando? ¿Para él es igual? ¿El valor se le presupone y por lo tanto ya cuando llegan ya creen que van a encontrar un establecimiento así? Es decir, ¿qué interacción tenéis con ellos? O quizá ninguna, es decir, ellos vienen a tomar el sol y que el agua salga caliente cuando se vayan a duchar y ya está. Cualquiera de los 3, ahí no tenéis orden. Menorca es un destino. Yo ahora sí que me oigo. Menorca es un destino que también tiene un target, ¿no? Evidentemente, la gente tiene unas prioridades que tú escoges el tipo de alojamiento. Sí que recibimos cada vez más, y después de pospandemia, gente más concienciada. Yo creo que el tema de alimentación, comer productos ecológicos, me he olvidado que hacemos producción ecológica, obviamente, ¿no? Hoy en día pues están ya en el mercado y a accesibilidad fácil los productos ecológicos. Nosotros pues ya compartes con el cliente en los de los desayunos lo que haces tú, ¿no? Nosotros hacemos embutidos, hacemos verduras y frutas orientadas a cubrir las necesidades y ahí sí que hay bastante gente con quien interactúas estas motivaciones, ¿no?, en cuanto a la alimentación. Hay gente que sí que te pide, nosotros por el tamaño pues tenemos la capacidad de poder hablar directamente y puedes pararte con un cliente. Evidentemente a día de hoy hay unos sistemas de comunicación que es muy importante y puedes compartir, pero nos vienen más sensibilizadas. Creo que el destino también ya lo pide, y Menorca, ¿no?, siendo reserva, ¿no?, que reserva es un título pero que explica una realidad, ¿no?, de lo que es el Menorca, y bueno, pues sí, hay curiosidades siempre, ¿no?, que un día que estoy comentando con vosotros, ¿no?, nosotros el tema de gasificación, utilizamos una maquinaria, una marca, no voy a decir porque no es la palestra,
y vino un cliente que era criador de caballos, pero de alta, digamos, de competición, y hablando, era francés y vivía en un castillo, bueno, un cliente, pues bueno, de esos que dices, ostras, qué persona más interesante, y me preguntó un poco el tema, cómo planteábamos el tema de calefacción y tal, y fuimos a la parte industrial, ¿no? Y le enseñé, y tenemos la misma maquinaria, pero evidentemente él era 3 veces más, digamos, potente por tener un espacio mucho más grande, y bueno, fue un punto de unión que fue pues muy bonito, ¿no? De compartir, y nos juntó pues una cosa tan sencilla, ¿no? De esta vocación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues la renovable, que la biomasa, ¿no? Yo quería apuntar porque, claro, nosotros con más de 2.500 plazas, pues es verdad que tiene una tipología de cliente bastante variada, ¿no? También tenemos hoteles con un perfil un poco diferente, entonces contamos con diferentes tipos de clientes. Es cierto que no todo el cliente que llega a Menorca llega sensibilizado para estos temas, pero sí que es verdad que esto está en crecimiento, ¿no? Por una parte, yo creo, gracias a que el destino, también gracias a este tipo de iniciativas, tanto públicas como privadas, se está posicionando como un destino de turismo sostenible y de otro tipo, de un turismo particular, digamos. Pero sí que es verdad que aún hay gente que llega y a lo mejor pues viene a Menorca por el destino, ¿no? Por la playa o pues por el producto más tradicional, ¿no? Claro, nosotros estamos, claro, yo creo que también es un trabajo que hacemos todos, que es intentar hacer llegar esto al cliente que está menos sensibilizado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cada vez que nosotros contamos con un departamento propio de turismo sostenible y todos los proyectos se hacen juntamente con ingeniería, y luego viene recursos humanos, porque lo que hacemos es formar al personal de los hoteles, porque en nuestro caso, por ejemplo, no estamos nosotros directamente con el cliente, pero formamos a lo que son nuestros equipos de recursos humanos que hacen el trabajo en el hotel precisamente para esto, también para intentar hacer llegar lo que hacemos y la importancia, por ejemplo, la sensibilización en el uso del agua es fundamental en Menorca, ¿no? Porque precisamente es un problema muy importante. Entonces intentamos que el personal esté sensibilizado en estos temas, conozca los proyectos que se han hecho, conozca bien las instalaciones y por qué se está haciendo, para que crea y comparta los valores que nosotros intentamos promover y así hacerlo llegar al cliente. Y más allá, porque yo creo que no solamente todas estas iniciativas nos tienen que ayudar a captar este tipo de cliente, que está muy bien, sino que también deben ser iniciativas por las que apostamos y por las que creemos. Más allá de que nos ayuden a vender más o menos, al final actuamos en Menorca y lo que queremos es, por decirlo así, un bien para Menorca. Entonces, por eso también debemos hacer partícipe a toda esa gente que llega a Menorca de lo que se hace y cómo puede ayudarnos también a mantener la isla como está, ¿no? Lo habláis desde luego los tres desde la convicción realmente, es decir, desde el ADN, ¿no? Rafael la decía, la reserva es un título, pero al final ya es una carta de presentación de qué es lo que prima en Menorca, ¿no? En tu caso, Ania, ya nos decías que de madre alemana se lleva en el ADN ya más que nadie. Yo desde, ¿no?, que nací, vamos. Y aparte estoy con Rafael también, que es verdad que el tipo de cliente que viene a nuestros hoteles así más reducidos en dimensiones ya viene sensibilizado y ya espera que el establecimiento tenga un comportamiento sostenible. Bien es cierto que aún así siempre es un placer sorprenderle y hacerle caer en la cuenta de que hay muchas maneras de ser sostenible, ¿no? Entonces, bueno, es chulo. No quiero decir que educas a tu huésped, porque no estamos aquí no es la pretensión, pero sí que es cierto que nosotros especialmente, como te decía, que es como una casa al final, una fórmula bastante doméstica, al final el huésped ve cosas que puede implementar en su casa también. Y eso, bueno, es chulo. Me avisan que quedan 5 minutos, porque esto es muy sostenible también en el tiempo y no gastaremos mucho. ¿Qué os quedaría un poco por hacer, ¿no? Es decir, para seguir impactando? Es decir, ¿en qué soñáis, aparte de en las vacaciones vuestras, pero en qué soñáis para seguir impactando a nivel medioambientalmente, o retos que os quedan en vuestros establecimientos? Y ahora ya en formato más de titular, porque no nos queda tanto tiempo. Cualquiera de los tres que quiera. Caral, venga, empieza tú ahora, va. Sí. Bueno, yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, y yo creo que nosotros lo que estamos enfocados es eso, en intentar que todas las mejoras que hacemos se partan de este punto de vista de la sostenibilidad.
y seguir por este camino. Al final nosotros sabemos que es un camino muy largo, nos queda muchísimo por recorrer y nos gustaría hacer compatible pues la explotación hotelera a este nivel, este número de plazas, poder incluso seguir creciendo, pero de esta manera, porque porque al final nuestra empresa tampoco ha salido de los márgenes de Menorca, o sea, todo nuestro desarrollo de negocio está en Menorca y lo que queremos es que Menorca preserve esto que nos hace luego diferenciarnos y ser un destino especial. Bueno, hablamos de Menorca y evidentemente el problema del que estamos hablando de sostenibilidad como conjunto de acciones es un problema ambiental que no es solo local, ¿no? Soslaya más allá, ¿no? Es un problema que es transversal a todas las áreas de la vida y de la economía en este sentido. Creo que a veces desde los negocios y nosotros como producto nos quedamos a la dimensión de producto, ¿no? Yo creo que el sector, y ahí pues bueno, pues este foro y compartir, y en Menorca pues está trabajando mucho en este sentido, pues con proyectos como la marca de biosfera, de cuestión del territorio, hay muchas iniciativas muy interesantes, pues no quedarnos en la dimensión de productos, sino quedarnos que el sector tenemos una responsabilidad en este sentido ambiental y que podemos hacer mucha cosa, ¿no? Podemos hacer mucho, tanto de cara al cliente, directamente en educación, información, como iniciativas, ¿no? a introducir en nuestros negocios, ¿no? Pero pensando en la dimensión de sector. Así como Carta a los Reyes dice que nos faltaría, pues bueno, muchas cosas me faltarían en la finca, serían fantásticas, pero seguir con este compromiso y que esté más el debate, ¿no? en este sentido, y el sector tiene mucho que decir, así todo por lo que estaba haciendo referencia antes en cuanto al tema de la alimentación, que es una de las grandes, ¿no? en nivel de problemática ambiental, ¿no? Seguramente somos los más críticos, los menorquines, de que no lo hacemos todo bien, ¿no? Y en cambio el mundo nos ve más verde. Ania, si quieres para finalizar. Nosotros, bueno, nos llamamos Collection porque con el tiempo hemos podido tener la fortuna de ir adquiriendo pues, otros edificios y también una finca rural, y lo que hacemos es pues, tratar de retroalimentar, ¿no? Pues en la finca la Carta a los Reyes o el sueño que vamos a implementar este verano pues es montar un huerto de permacultura, un huerto de aromáticas, y también ahora se acaba de aprobar en diciembre que se pueden hacer pequeños parques fotovoltaicos para autoconsumo y autoabastecimiento, y esto es nuestro objetivo. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, y yo creo que con este mensaje positivo de responsabilidad ambiental que hemos querido trasladaros a todos a partir de lo que es la isla, ¿no? Una isla pequeña, finita, y lo hemos hablado muchas veces, el tamaño nos define a todos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que conservarlo. Muchas gracias.